Luisa en el país de la realidad. Quinta parte. Los tíos mitómanos. 2. Otro de los tíos mitómanos de Luisa era un admirador incondicional de Estados Unidos. Había estudiado en una academia militar y como era muy rico, pudo comprar en un Montepío montones de medallas y condecoraciones que siempre ostentaba en su camisa caqui. Decía que era coronel del ejército norteamericano y que había ganado esos honores durante la Segunda Guerra Mundial peleando contra los alemanes. Lo cierto es que jamás fue a Europa porque no le interesaba. La Segunda Guerra Mundial se la había pasado en la mansión que había hecho construir en una de sus fincas, donde agasajaba a menudo al embajador de Estados Unidos y a cuanto yanqui pasaba por El Salvador. Contaba que eran maravillosos los médicos gringos, que un día que él iba en motocicleta tropezó con un camión del ejército y su pierna derecha quedó totalmente cercenada. Él la recogió del suelo, se volvió a montar en la moto y así, débil y ensangrentado como estaba, llegó hasta el hospital de campaña más próximo. Allí mismo, en menos de una hora, le volvieron a poner la pierna que ahora le servía hasta mejor que la otra. Farabundo Martí. ¿No entró aquí hace 20 minutos Farabundo Martí?, le preguntó el coronel Salinas al padre de Luisa. No, le dijo él. Conozco bien a Farabundo desde que estábamos en la universidad. Aquí lo único que ha entrado en la última media hora es un mendigo. Precisamente, tenemos datos de que venía disfrazado de mendigo. ¿Cómo va a creer? Se echó a reír el padre de Luisa. Lo hubiera reconocido. Confío, doctor, en que me está diciendo la verdad, dijo el coronel dirigiéndose a la puerta. Farabundo en efecto estaba escondido en el consultorio. El general Martínez, entonces ministro de Defensa, había dado orden de capturarlo. El padre de Luisa salió a hacer sus visitas de rutina para no llamar la atención de la guardia. La única que compartió el secreto fue la madre de la niña, que le llevó un poco de café, pan dulce y se quedó un rato conversando con él. Como a las 6 de la tarde, el padre de Luisa volvió a su casa. Se puso a leer el periódico como siempre para no levantar sospechas entre la servidumbre. Y media hora más tarde lo llevó al garaje. Lo metió en el baúl del carro y lo depositó sano y salvo en la frontera de Guatemala. Pesadilla en Chinandega. Cuando nos tomamos el cuartel de Chinandega, le contó Carlos a Luisa un día en San Juan del Sur, nos vino a decir un compa que en el pozo se oían unos como que eran quejidos. Los mandé a investigar y efectivamente, ahí enterrada junto a 20 compas que estaban aguzanados, había una mujer embarazada que había perdido la razón. La sacamos dando gritos y negra de gusanos. No nos pudo decir nada, pero nosotros sabíamos que había sido enterrada allí por orden del comandante. Lo confrontamos con los hechos y él trató de negarlo. Temblaba el baboso. Era uno de los torturadores más salvajes de Somoza. Le dije que el pueblo lo iba a juzgar y lo sacamos a la plaza pública. Hubiera visto lo que fue aquello. Casi lo linchan. Ahí mismo lo tuvimos que ajusticiar. A la mujer la mandamos al hospital y murió 2 días después sin haber recuperado la razón. Poema ¿Por qué quiero la paz?, dedicado a Marianela. Porque quiero la paz y no la guerra, porque no quiero ver niños con hambre, ni mujeres escuálidas, ni hombres con la lengua amordazada, debo seguir luchando. Porque hay cementerios clandestinos y escuadrones de la muerte y mano blanca, que tortura, que clixan, que asesina. Quiero seguir luchando. Porque en el cerro de Guazapa, de sus tatus acechan mis hermanos a 3 batallones adiestrados. En Carolina y Georgia debo seguir luchando. Porque desde Weiss, artillados aviadores expertos aniquilan aldeas con napalm y envenenan el agua y queman las cosechas que alimentan al pueblo. Debo seguir luchando. Porque hay territorios liberados donde aprender a leer el que no sabe y se atiende al enfermo y es todo el fruto de la tierra. Debo seguir luchando. Porque quiero la paz y no la guerra. La abuelita y el puente de oro.
Manuel tenía una cantidad infinita de anécdotas acerca de su abuela loca, que tenía una choza y un terrenito a medio kilómetro del Puente de Oro. Era loca pero muy emprendedora, sonrió. Estaba muy orgullosa de su gran puente colgado sobre el Lempa. Mi puentecito, le decía. Manuel era dirigente de una organización de campesinos salvadoreños que habían venido a Europa a dar una serie de charlas. ¿Qué tenía de loca?, preguntó Luisa. Bueno, desde que prendió la guerra, el ejército puso retenes en cada extremo del puente para protegerlo. A mi abuela se le ocurrió que iba a hacer fortuna sirviéndoles de cocina a la tropa. Cada mañana se levantaba a las 4 para cocinar frijoles, echar tortillas y hacer una olla de arroz. Ponía todo en su carretilla y se iba a servirles el desayuno a los soldados del lado más cercano. Después cruzaba el puente, casi 2 kilómetros, se imagina, para darle del desayuno a los del otro lado. De allí se iba a casa a prepararles el almuerzo y otra vez a empujar la carretilla. Muy enérgica, pero de loca nada, observó Luisa. La locura era que les cobraba tan barato por una comida tan rica y tan abundante que no ganaba nada. Por si fuera poco, después de que los compas volaron su puente, se le ocurrió teñirse el pelo de colorado. ¿Cómo?, lo miró Luisa incrédula. Hubo un enfrentamiento bien tremendo antes de que los compas lo volaran. Tuvieron que aniquilar los retenes de los dos lados para que el equipo de zapadores pudiera colocar los explosivos. En la refriega cayó un compa y le encontraron el plano de las trincheras defensivas, los nidos de las ametralladoras y el número de efectivos instalados a cada lado. Días después, una señora del mercado le advirtió a mi abuela que la guardia buscaba a la cocinera de la tropa. Lo único que se le ocurrió a la bendita señora fue conseguir un achote y un lápiz de labios y regresar a su finquita. Una pareja de guardias se apareció al día siguiente preguntando por ella. Mi abuela, sin inmutarse, dijo: «Debe ser la vieja a la que le alquilé la finca hace una semana». La voladura del puente le destrozó los nervios y me dijo que iban a San Vicente, donde estaba su hija. «¿Y usted quién es?», le preguntaron los guardias. «Soy la respetable dueña de una casa de placer en Suchito», le respondió, pero con los subversivos hostigando el cuartel constantemente, se me acabó la clientela y tuve que jubilarme. Así es la guerra, suspiró. Luis y Manuel se echaron a reír y Manuel prosiguió. La historia no termina ahí. Unas semanas después me encontraba en un campamento a la orilla del río Lempa, cuando veo venir a mi abuelita pelirroja remando fuerte contra la corriente en una lanchita llena de canastas. «Vendo jocotes, papayas, limones, naranja dulce. ¿Quién me compra?», preguntaba. «Hola, mamá Tancho», le saludó el primer responsable. Como no sabía que era mi abuela, me dijo: «Esa es la vieja que nos facilitó los planos para el ataque al Puente de Oro». Le ayudamos a amarrar la lanchita debajo de un árbol y me abrazó quejándose. «Ay, memito», me dijo, «cada día esos babosos me hacen la vida más difícil. Desde que volaron el puente todos los días tengo que venir remando hasta aquí». El jefe guerrillero le preguntó riéndose: «¿Y qué más nos trae, mamá Tancho?». Ella quitó una capa de mangos de una de las canastas y siguió cantando con voz pregonera: «Granadas de fragmentación, cartuchos G3, obuses morteros 81, ¿quién me compra?». Profecía 1. Fue una fiesta de cumpleaños en La Habana. Había mucha gente. De pronto, José Coronel Urtecho le pasó a Luisa una hoja de papel. «Vos vas a ver la liberación de Centroamérica», había escrito en ella. A Luisa le conmovió tanto la profecía que hizo enmarcar la hoja y fue uno de sus cuadros preferidos. Poema Los Volcanes. Yaizalco no llora, no lloran los volcanes. De su cresta no cae la lava incandescente, en oleadas los verdes van trepando a su flanco, debajo de los verdes los muchachos. Rebaños de Tlaloc son los volcanes, toros verdes que pastan en las ígneas rocas. Chinchotepec, Guazapa, San Miguel, asoman la joroba y la piel les ondea, se retrae. Es hora de pastar, de almacenar la ira, cada poro en su piel es un tatú, cada poro cobija una familia,
Los 14 volcanes son del pueblo. No son de las 14, son del pueblo. Nutren a sus muchachos, los esconden. Del porvenir les hablan, del sueño que ya rozan, de ese ojo de fuego que no deja dormir, que los aúna a todos, que los mantiene en vilo, que gira alrededor y a mitad de la noche los revive a sus muertos, con un anchón de luz entre las manos. Las máquinas Singer. Luisa tenía un tío que se llamaba Alfredo y que nunca quiso estudiar. Era andariego, coleccionaba piedras de colores que conseguía en las playas o en las ferias. Hasta a Guatemala se iba a veces cuando sabía que había feria, y también coleccionaba chistes verdes. Alfredo adoraba a su mujer, hasta burla le hacían sus hermanos porque jamás le había sido infiel. Todas las amigas de la tía Adela la envidiaban. Lo único malo es que es botarata y casi siempre estaba sin un centavo. Los últimos meses habían sido los peores. Alfredo había perdido su empleo en el banco, después de 10 años de trabajar allí como cajero, porque se enfermó de los riñones y no podía hacer que faltara tanto. Ahora trabaja como comisionista. Vendía máquinas Singer y los ingresos no alcanzaban. Tenía 7 hijos y aunque Adela cocía ajeno y hacía tamales y pan dulce los domingos, no daban abasto. Era muy poco lo que vendían las máquinas Singer. Alfredo se preocupaba muchísimo y empezó a padecer de insomnio. No le pasaba ver a la Adela acostumbrada a todo lo mejor antes de que su padre quebrara. Trabajar de esa manera, la pobre. Se sentía culpable. Con lo poquito que ganaba compraba billetes de lotería, pero apenas sacaba una terminación de vez en cuando. Por fin, un lunes 15 de marzo, jamás se le olvidará esa fecha. Alfredo amaneció de suerte. Antes de las 11 de la mañana, había vendido 2 máquinas Singer al contado. Qué feliz se pondrá la Adelita, pensó. Iré a la casa a decírselo inmediatamente, pero antes le compraré unas flores. Fue al mercado a comprarle un ramo de rosas y se fijó en una tienda de abarrotes. También le compraré una lata de espárragos, pensó. Le gustan tanto. Y compró 2 botellas de vino blanco de la marca francesa, latas de peras, de durazno, de atún, de caviar, galletitas saladas, queso de bola, una botella de whisky, una de champán, para celebrar esa noche a la luz de la vela, chocolates para los niños, manzanas, nueces, albaricoques y caramelos surtidos. Tuvo que tomar un taxi y entró a la casa cargado de cajas de cartón. Al taxista le dio una enorme propina. Los niños saltaban a su alrededor y Adela abría grandes los ojos sin entender nada. Tuvieron una fiesta maravillosa a la cual invitaron a los vecinos. Cuando al fin quedaron solos, Adela le preguntó, mientras bebían el champán, que cómo había hecho. Él le dio un beso y le dijo que gozara en el momento. 15 días más tarde la policía llegó a llevárselo. Alfredo no se había vuelto a aparecer en la agencia y el dueño reclamaba sus máquinas Singer. Poema Solos de nuevo. Solos de nuevo, solos, sin palabras, sin gestos, sin adornos, con un sabor a fruta en nuestros cuerpos y el velo del amor que nos descubre. El teatro azul. Tengo varias noches de no dormir, dijo Alejandra a Luisa. No sé lo que me pasa. ¿Alguna preocupación? No, dijo Alejandra, pero hay una luz de neón azul en la calle que me mantiene despierta. Azul, musitó, el teatro azul. Luisa y Alejandra eran amigas desde hacía muchos años. Alejandra era chilena y en numerosas ocasiones le había contado a Luisa de cuando estuvo en la cárcel después del derrocamiento de Allende, pero jamás le habló del teatro azul. ¿Qué cosa es?, preguntó Luisa. Los ojos de Alejandra se fijaron en un punto en la pared. Es verdad, nunca te había contado, dijo en voz opaca. Un día,
Mientras estaba presa, llegó un milico encapuchado a mi celda y me dijo que lo acompañara, que me llevaría al Teatro Azul. ¿Qué es eso?, pregunté. Ya verás, es divertido. Todo lo que tienes que decir es sí o no. Nada te va a pasar. Yo empecé a temblar. Volvió Alejandra a ver a Luisa. No sabía por qué. Entramos en un cuartito muy pequeño, de unos 3 por 4. Estaba iluminado con luces de neón azul y no tenía ventana. Allí me esperaba otro milico, también encapuchado. No tengas miedo, me dijo. Todo lo que tienes que hacer es decir sí o no cuando yo te haga una pregunta. Que lo traigan, le ordenó el otro. Solo habían 2 sillas forradas de plástico azul. En una sentada el milico. A mí me dejaron de pie. Segundos después entraron 2 milicos más, igualmente encapuchados, arrastrando a Sergio, un compañero de la facultad. Al principio no lo reconocí. Tenía el rostro desfigurado, pero luego supe que era él. Levantó la vista un momento para mirarme y movió negativamente la cabeza. Siéntelo ahí, ordenó el milico señalando la silla vacante. ¿Lo conoces?, se dirigió a mí. No, dije. Es mejor que no mientas, dijo el milico. Si es tu amigo, te aconsejo que diga la verdad. ¿Lo conoces? No, repetí. Que le corten una oreja, ordenó. Y ahí mismo, Luisa, allí delante de mi ojo, le cortaron una oreja. Yo casi grito y digo que sí lo conocía, pero él levantó la mirada de nuevo y volvió a hacer un signo negativo en la cabeza, del que solo yo me daba cuenta. Le cortaron la oreja, le cortaron los dedos, las manos, él sin pegar un grito, y yo allí obligada a mirar, mirando esa sangre y mirándolo a él. Por fin me desmayé y desperté en la celda, y el médico que estaba de guardia me dijo que Sergio había muerto y que era culpa mía, porque si hubiera dicho la verdad, a lo mejor lo hubieran soltado. La procesión. Poema. Hay un silencio inmóvil que me piensa y otro desollado que me camina adentro, y es herida y es grito y me destruye, y en medio de la noche empiezan a entreabrirse los baúles lentamente, se abren lentamente y van saliendo cosas en orden civilino, van saliendo y caen ondulantes sobre el suelo, muñecas carcomidas, llaves que no sirven, restos de telarañas luminosas, olores a semen, a jazmín, a podredumbre, y empiezan por la alfombra a caminar las cosas. Se empieza a desplazar la procesión de los olores, los signos, los contactos, un amor reprimido, sonrisas olvidadas, y es como un oleaje la procesión que avanza. Y se filtran los rostros a través de párpados cerrados, y se filtran las voces, despojos de algún llanto, y vértigos, y abismos, y pájaros que anuncian el rostro de mi vida, de mi muerte, y estoy solo en la noche y tengo miedo. Eunice Avilés. Una vez Luisa dijo que se llamaba Eunice Avilés y que era pintora, pero no para engañar. Había una retrospectiva de Matisse en el Museo de Arte Moderno de París, y a ella le gustaba mucho Matisse, así que decidió pasar el día allí. A la hora del almuerzo, después de haber visto unas cuantas telas, fue a la cafetería y se sentó, con los pies reventados, frente a la única mesa vacía. Minutos después llegó un muchacho que tenía aspecto norteamericano y le pidió permiso para compartir la mesa. En efecto, era norteamericano y era pintor. Estaba entusiasmado con los cuadros de Matisse y empezaron a hablar y a cambiar opiniones animadamente. Después del café, siguieron juntos viendo cuadros y Luisa se encontró de pronto hablando con gran seguridad, cosa inusitada en ella, sobre la obra de Matisse. Hablaba con tanta autoridad que no podía responsabilizarse. ¿Profesora de artes?, preguntó el muchacho. Pintora, mintió Luisa sin titubear. ¿Cómo no me lo he dicho antes? Me llamo Michael Stone. Eunice Avilés, dijo
Luisa, asombrándose de esa segunda mentira innecesaria. Me encantaría ver sus cuadros, se entusiasmó Michael. Sus observaciones y comentarios me han interesado muchísimo y sé que también podré aprender de su pintura. No vivo aquí, se defendió Luisa, estoy de paso. ¿Dónde vive?, se interesó el muchacho. En Mykonos, en un molino, se oyó decir a Luisa. Grecia está en mi itinerario, así que iré a visitarla. Siguieron viendo cuadros y charlando animadamente. Cuando el museo cerró, fueron a tomarse un café cerca del Trocadero. Ha sido uno de los días más deliciosos de este viaje, dijo el muchacho sacando una libreta. Por favor, anóteme su dirección. No tengo dirección, se echó a reír Luisa. Cuando llegue a Mykonos, pregunte nomás por Eunice Avilés. Es chiquita la isla y todo el mundo conoce mi molino. Se despidieron con un beso en la mejilla y cuando Luisa había caminado unos pasos hacia el metro, Michael levantó la voz. Hasta pronto. Luisa regresó preocupadísima a su casa, pero no le dijo nada a Bob, porque a él no le gustaban estas cosas. Qué barbaridad, se repetía mientras iba en el metro. A lo mejor de veras va a Mykonos. ¿Por qué hice eso? ¿Qué fue lo que me pasó? Bueno, de todas maneras vale la pena. A lo mejor algo lindo le va a pasar en la isla, y de no haber sido por mi absurda mentira jamás hubiera ido. Además, quién sabe, puede ser que la gitana esté ahí esperándolo. Poema Redescubriendo América. Por fin nos instalamos en un mundo que es nuestro. Es un río que fluye, un voce río. Muertos que están presentes, que fecundan azarosos presagios, alboroto de pájaros, formas que se transforman diariamente. Antes era el remanso, un dejar en suspenso, el recodo en la selva, donde el río se estanca. Algo pasó de pronto, estornudó el planeta, hubo un polen flotante que llegó hasta nosotros, un polen contagioso, insoportable. Nos hervía la sangre, se convertían los amigos en extraños, se aceleraba el tiempo. Empezamos a caminar cada vez más deprisa, dimos saltos inesperados, nos encontramos rodeados de escombros que se hundían de olor a fruta, a sudor estancado en camisas de plantas y de niños. Creciendo así en desorden recordé el nombre de las aves, el color de las nubes por la tarde, el calor sofocante, los pregones. Este es mi mundo, amor, pero distinto, el segundo nacer, un mundo nuevo. Cita en Sinica. Lo llevaron a Sinica ya putrefacto, nos cuenta María Gertrudis. Tenía 17 días de muerto. Lo llevaron en camión. Los familiares abrieron la caja y reconocieron por los dientes que no era el hijo, pero no dijeron nada. El hijo tenía chapas de oro. Cayó peleando como un héroe. Le dieron sepultura con los ceremoniales militares. Los muchachos que estaban ayudando a cortar café asistimos al entierro. Al día siguiente vino la noticia de que el hijo verdadero había caído en el Cuá y hubo que enterrarlo en el mismo campo de batalla a las 4 de la tarde, el mismo día y a la misma hora que se hicieron los funerales en Sinica. La gitana 3. ¿Qué papelón hiciste el otro día en el museo?, le dijo a Luisa la gitana. Va a llegar el pobre Michael a Mykonos y ni tú ni yo estaremos ahí. Pero tú tan tranquila, ¿qué te importa que el muchacho se lleve una decepción? Todo por timorata, por no atreverte a ser más natural. ¿Por qué no le dijiste que eras una pintora frustrada? Esa es la verdad, y tú lo sabes mejor que nadie. Cualquier psicoanalista te diría que le tienes una envidia espantosa a Chagall.